El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Repitamos el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tome su lugar. Esto va a estar bueno en este día. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar tanta información del cielo para estar preparado y no caer nosotros equivocados, como cayó equivocado la iglesia de la Odisea. Amén. Al final hay algo importante. Hoy voy a empezar al final. Voy a empezar del final, voy a empezar al revés. Termina diciendo Jesús: yo reprendo y castigo a los que amo. Le voy a hacer una preguntita aquí entre nosotras. ¿Cuántos de ustedes les gusta que se les reprenda? A ustedes les encanta cuando dicen: ay, hermano, qué lindo cantó. Pero ¿qué tal si alguien le dice algo que no estuvo bien, su actitud o su acción, y alguien viene y le reprende? ¿Cómo lo toma usted? Era que naturalmente no nos parece, porque nos encanta solo las cosas que lindas que se oyen a nuestros oídos. Mas Dios dice: yo al que amo reprendo. ¿Puede usted asimilar eso? Yo al que amo, ¿qué dice? En otras palabras, Dios no es alcahueto. Eso es lo que quiere decir. Te ama, pero el que te ame y te ama como tú no te imaginas, y aún así, aunque te ame como nadie te ha amado, no te olvides que Él no es un alcahueto. Si Él te ama y tú lo tomas a Él como padre, Él te va a reprender cuando tenga que reprenderte. Y cuando te reprenda, no seas de los que hacen muchos. Vienen y se hacen de enemigo de la persona que lo reprende, o se va y nunca más vuelve a ser amigo de la persona. No sé si alguien me está escuchando, hermanos. Es un favor que Dios te hace a través de su palabra cuando te reprenda. Esa es señal que Dios te ama. O yo no sé si alguien me está escuchando. Que no somos seres perfectos. No somos seres perfectos. Entonces, en algo tenemos que ser, ¿qué? Reprendidos. Hay palabra que nos reprende a nosotros, nos redarguye, nos exhorta.
¿Cuántos tienen oídos? Entonces, cuando sientas eso, no lo tomes como los cristianos carnales, lo toman a más, no, a esta iglesia no vengo porque solo me exhortan. Una cosa es exhortar y otra cosa es golpear a la gente. ¿Lo he golpeado yo a usted? ¿Le he faltado el respeto yo a usted? ¿A que no? ¿Se da cuenta? Son cosas diferentes. Que porque un ministro en su palabra tal vez lo golpee o eso y esto es otra cosa. Pero aquí no digo palabras mías, digo palabra del Señor. Ahora es a su debida interpretación como usted lo quiera tomar, ¿verdad? Pero si Dios nos ama a nosotros, dice Dios nos va a ¿qué? A reprender. Pero nosotros necesitamos un corazón adecuado para aceptar esa reprensión. Porque si no tenemos ese corazón adecuado, vamos a terminar ¿qué? Heridos. ¿Sí o no? Vamos a terminar sentidos. Amén. Y luego, fácil, te puede salir, a mí se me hace que el pastor no me quiere, porque todo va contra mí. Amén. No, no es el pastor, no es palabra del pastor, es palabra de Dios. Y es mensaje actualizado para la iglesia de hoy. O sea, a propósito, estoy empezando del final. Dice Jesús, no dice el pastor. Al que amo, ¿qué dice? Reprendo. Al que amo, ¿qué? Imagínense, el apóstol Pablo reprendió a Pedro. Le dijo, Pedro, no seas hipócrita. ¿Cómo querés tú judaizar a los gentiles hermanos cristianos que aceptaron a Cristo? Amén. Eso es lo que muchos hoy en día andan haciendo, como le conté a alguien de allá de Reynosa, un muchacho mexicano, amigo mío. Jacob, mira, no sabes lo que te estás perdiendo. Mira que has aprendido tantas cosas de los judíos. Tú tenés que aprender esto, me dice, para que puedas aprender a celebrar toda la fiesta de los judíos. Digo yo, mira, mi hijo, apenas estoy aprendiendo a cumplir los mandamientos de Jesucristo. ¿Y tú crees que yo aprenda todos los rudimentos? Le digo yo que Dios le pidió a los israelitas, de los cuales estableció en la ley, de los cuales dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que no la pudieron cumplir. Los tienen oídos. Ahora ya no es por obra de la ley, es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por su sangre, su nombre. Eso fue lo que reprendió Pablo a Pedro. Pedro, Dios no nos manda a judaizar a los mexicanos, guatemaltecos, hondureños, cristianos. Dios ya no nos manda a imponer eso. Amén. Pedro no lo entendía hasta que Pablo se lo explicó. ¿Cuántos tienen oídos? Pablo lo reprendió. Y mire, Pedro, ¿qué? Tomó la reprensión como un buen hijo de Dios. No sé si alguien me está escuchando. Y para asegurarle a usted que en Pedro no quedó sentimiento por esa reprensión, mucho después Pedro habla en uno de sus escritos y dice, pues ustedes saben, mis amados hermanos, que Dios ha inspirado a través de sus siervos su palabra, como también nuestro hermano Pablo dice que Dios por el Espíritu Santo le ha inspirado palabra, y aún de esas enseñanzas que son tan difíciles de entender, hasta el mismo Pedro entendió el tipo de revelación que Dios le había dado al apóstol Pablo. Entonces, vemos que un Pedro no herido ni sentido, porque un tiempo atrás Pablito lo reprendió. ¿Se da cuenta que el verdadero hijo de Dios tiene el corazón adecuado para aceptar la reprensión? Porque no somos perfectos. ¿A cuántos usted no ve en la palabra de Dios que Dios tuvo que reprenderlos? ¿No reprendió Jesús a Pedro una vez? También Jesús a Pedro. Satanás, quítate de aquí. No le estaba diciendo directamente a Pedro que Pedro era el diablo, sino que el diablo se había metido en la mente de Pedro. Amén. Porque Pedro empezó a hablar de esta manera: Señor, que te libre el Señor de que tal cosa te acontezca. Pedro estaba queriendo librar de que Jesucristo no pasara por
la crucifixión. Y esa era la voluntad de Dios. Y por eso Jesús reprendió a Pedro. A Pedro. Dijo: Pedrito, ¿no te has dado cuenta que ya Satanás ya se te metió? ¿Cuántos tienen oídos? Cuando los platillos andan volando en la cocina, ya el diablo se metió ahí en alguien. Ya su nombre, ya cuando la palabra de su labio ya no es mi amor, sino que ya el diablo se metió ahí. Cuando todo está bien, honey, honey, mi amor, y aquí y allá, amorcito. Pero cuando ya el diablo se mete, se metió, dijo mi mamá. Amén, hermanos. Entonces, no somos exentos, amén, a fallar. Cualquiera puede fallar en cualquier momento. Si a Pedro se le metió el diablo en un momento, imagínense, Jesús lo tuvo que reprender. Entonces, como hijos, tenemos que tener el corazón adecuado para aceptar ¿qué? La reprensión de Dios. Y ahí no termina Dios. Al que ama, aparte de reprender, lo que dice, castiga. ¿A cuántos de ustedes los ha castigado Dios alguna vez? Si no lo ha castigado, porque no los ama, o ustedes no se dejan ser hijos de Dios. Yo les aseguro que alguna vez Dios los ha castigado. Se recuerda la otra vez que yo estaba de caprichoso, que quería ir a Guatemala por fuerza y por ley. Mi mamá me decía: no vayas, no vayas, no vayas. Y yo de necio ahí, yo voy. Mire, mi hermano, como unos 2, 3 días después, que me para la policía. Yo me recordé las palabras de mi mamá: no, soy un rebelde, soy un desobediente. Fui a pagar el ticket, todo salió bien, y dije yo: me voy a Guatemala. Y mi mamá me vuelve a decir lo mismo: no vayas, no vayas, no vayas. Y yo voy. Hermano, no pasaron ni muchos días, porque ya me estaba llegando el día. Y voy en el Freeway 10, y esto jamás se me olvida, como que fue ayer, pasando la TC Yester para llegar a la Washington, como que viniendo del centro. Hermano, cuando voy en el mero freeway, en la línea de en medio, cuando de repente la pick-up que manejaba en ese tiempo, que se me levanta el hood, ¿cómo se le llama en español? El cofre, dice. El cofre para echar ropa hacia nosotros. Pero ustedes le dicen el cofre, en Honduras, ¿cómo le dicen? Cofre también. En México, cofre también. Están de acuerdo 2 países aquí. Total, se levantó eso, mi amado hermano, lo que tapa el motor, ¿verdad? Lo que tapa todo lo de delante. Se levanta, mi amado hermano, y imagínense con la velocidad que uno maneja y ¡fua! Contra el vidrio, hermano, y el vidrio se quiebra. Y yo, Dios mío, ¿sabe qué se me vino al nomás en menos de 1 milésima de segundo? Soy un Jonás. El que conoce a Dios sabe, mi amado hermano, cuando uno está siendo reprendido, castigado por Dios, porque Dios lo ama a uno. No es que Dios lo mate a uno, sino que le da a uno para que uno entienda que grande es el amor de Dios. Y hermano, Dios me ayudó para sacar por lo menos mi cabeza así por la ventana para poder parquear el carro. Y por misericordia de Dios no me pegó otro en la orilla derecha. Pero ahí donde, si fuera carnal, dijera: Dios es malo. No, Dios es más que bueno. Porque Dios me estaba librando, no sé, tal vez de muerte en Guatemala. Algún asalto, ustedes saben, en cualquier lugar lo pueden asaltar a uno. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, tú tienes que aceptar la corrección, tienes que aceptar el castigo. A veces tú te enojas porque en la mera hora del sol se te ponchó la llanta. Y dices: híjole, no. Y empieza ahí. En vez de decir: Señor, gracias, porque de algo me estás librando. Si por algo se me ponchó aquí la llanta, porque de algo me está librando adelante. Oh, yo no sé si alguien me está escuchando en este momento. Y a su nombre, yo al que amo,
reprendo y castigo. ¿No castigó Dios a Jonás? O sea, hay niveles de castigo. Dios no quiere que nos pase a nosotros como Jonás. No hay necesidad. Mejor que esos castiguitos pequeños, en esos pequeñitos aprendamos, ¿sí o no? Se te quiebra aquí esto, se te pasa aquí lo otro. Es preferible aprender de esos. Y no que, mi amado hermano, tengamos que ser aventados adentro del pez, adentro del vientre de un pez. No hay necesidad. ¿Había necesidad de Dios hacer eso en Jonás? No. ¿Cuándo es que fue necesario? Cuando él empezó a desobedecer. Y como Dios lo tomó como hijo y Jonás pretendía ser hijo de Dios, Dios tuvo que tomar las riendas. Y el que tenga oídos para oír, oiga. El problema de los padres hoy en día es que Dios les ha dado autoridad, pero los padres no han agarrado autoridad en el hogar. Y todos se lo dejan a Dios. ¿Sí o no? Todos se lo dejan a Dios. Hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que Dios espera que nosotros también hagamos. La Biblia dice que al niño hay que disciplinarlo. No dice que Dios lo va a disciplinar. ¿Quién lo tiene que disciplinar? Nosotros. Entonces vea que Dios no lo va a hacer. Es de parte de. ¿A quién sí nos va a disciplinar? A nosotros. Dios, a nosotros. Ya los adultos. Dios es el que nos va a disciplinar a nosotros. Yo, dice, reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Quiero hablarle en esta tarde un poco de la historia de la Odisea. ¿Quiere que le hable un poquito? Para que tenga un poco de idea de qué ciudad está hablando aquí el apóstol Juan. La Odisea se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, junto al río Lico. Sus ruinas se encuentran junto al actual Denizli, con Z. Denizli, cerca de Onás, la antigua Colosas. Fue fundada por Antíoco II en el año 261 al 246 a.C., quien le puso el nombre de su esposa. La esposa de Antíoco se llamaba la Odisea, que significa justicia o juicio del pueblo. Su esposa le recompensó de tal manera que terminó envenenando a su propio esposo. Desde el comienzo de la época romana fue un gran centro comercial y administrativo. Fue sacudida por numerosos terremotos durante los años 60 y 61 de nuestra era. Y sin embargo no quiso aceptar ninguna ayuda monetaria, orgullosa de su riqueza. La Odisea fue destruida por completo en el año 1042 de nuestros tiempos. La iglesia fue fundada probablemente por Epafras de Colosas, según Colosenses 1:6. La carta que el Señor dirige al responsable de la iglesia es la más severa y no se halla en ella ninguna alabanza, a diferencia de la enviada a la iglesia Filadelfia. ¿Se da cuenta el gran contraste de esas dos iglesias, Filadelfia y la Odisea? A las otras iglesias Dios empieza y las elogia, ¿sí o no? Pero a esta no tiene nada Dios que elogiar. ¡Qué tremendo! Y vamos a ver por qué razón Dios no encontró nada digno de elogiar de la iglesia, la Odisea. Vamos a leer. Verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses ¿qué? Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, ¿qué dice? De mi boca. Jesús le reprocha y le dice, eres tibia, no eres ni fría ni caliente. En otras palabras, la iglesia en la Odisea no vivía en una abierta rebeldía. Estaba como quien dice, un pie aquí y otro pie acá. Por eso Dios la llama ¿qué? Tibia. Estaba en las cosas de Dios, pero también practicaba las cosas del mundo. Pretendía aquí amar a Dios y pretendía aquí afuera también amar al mundo. ¿Cuántos siguen oídos? O sea, no era una iglesia totalmente mundana. Amén. Pero tampoco era una iglesia aceptada por Dios, de acuerdo a su estándar. Amén. Las personas frías son aquellas, mi amado hermano, que abiertamente dicen, yo soy un pecador. ¿Cuántos tienen oídos? Yo no le sirvo a Dios. Oren por mí. Y en cambio la iglesia o la persona tibia es aquella que lamentablemente nunca se va a arrepentir. Porque cree que está ¿qué? Que está bien. Cree que está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Una persona fría, aunque está totalmente apartada de Dios, por lo menos tiene más probabilidad de conocer al Señor, porque tiene un ingrediente más importante que los tibios, que es sincera. Amén. Reconoce que está mal, reconoce que está apartado de Dios, reconoce que está en pecado. Entonces, para esas personas es mucho más fácil un día conocer a Jesucristo, a diferencia de los tibios. Esto es más delicado que lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos tienen oídos? Le voy a poner por ejemplo, Saulo de Tarso representaba a una persona ¿qué? Fría. Él era ¿qué? Un enemigo del evangelio. Pero a esas personas se les hizo más fácil conocer a Jesús, porque cuando Jesús se presenta, no dudaron. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando tienen oídos, eso representa a una persona fría, pero que un día llega la misericordia de ¿quién? De Dios. Pero mire el típico tibio. Según la Biblia hay un caso de un hombre llamado Herodes Agripa, ¿se recuerda? Ya le dijo a Pablo, por poco me persuades a hacer ¿qué? A ser cristiano. Por poco me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Los tibios son los que usan esta expresión. Yo ya soy casi cristiano. Yo quiero, pero no puedo. Esos son los tibios. ¿Cuántos dicen amén? Otra típica expresión de un tibio: yo estoy ya casi, hermano. Sigue orando, ya estoy casi. Ya lleva 20 años, hermano, diciendo lo mismo. Casi se lo va a agarrar la muerte o se lo va a agarrar el rapto de la iglesia. Amén. ¿Qué otras expresiones usan los tibios? Hay
tantas frases que ellos utilizan, mas Jesús le dice, ojalá fueses frío mejor o fueses caliente. No sé si alguien me está escuchando. Una persona caliente es aquella que mantiene su pasión, una intensa devoción por Dios, por sus mandamientos, por su palabra, por agradar a Dios, por obedecer a Dios, por ser fiel a Dios. A eso no los aparta nada ni nadie. Los calientes son como aquel varón que dijo, de algo yo estoy seguro, oiga bien, estoy seguro, que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni frío, ni pestilencia, ni cuchillo, ni ángeles y nada debajo de esta tierra me podrá separar del amor que tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esos son los calientes, que están seguros que nada los apartará. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se da cuenta que la opinión de Dios es muy diferente que la del hombre? Esta iglesia de la Odisea era la iglesia, tenía plata en abundancia. Si para nosotros un diezmo de $50 es mucho, la iglesia le decía, un miembro regularmente daba 5,000, 10,000. Tenía mucho dinero, pero su corazón estaba ¿qué? Totalmente lejos de la realidad de Dios, porque ellos confiaron en su dinero, confiaron en su oro, en su plata, olvidando de que la piedra del ángulo, el fundamento, no es lo que tienes, sino quién nos dio lo que tenemos. Porque no es que la Odisea con sus palabras andaba diciendo, yo necesito de Dios, no, sino que con sus acciones, con sus actitudes. ¿Cuántos tienen oídos? Pensaban que con el dinero podían comprar todo, incluyendo la salvación del alma. Y qué tan equivocados ellos estaban. Quiero que preste atención a lo que voy a leer, por favor. ¿Tiene atención hoy? Es evidente que la iglesia de la Odisea se sentía muy complacida de sí misma, engreída y autosuficiente, como si no le faltara nada, porque tenían muchos bienes materiales. Sus ojos solo miraban lo natural, lo material. Estaban ciegos hacia lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Lo que Pablo miraba, la meta, la corona de vida, la promesa de Dios. Sus ojos solo miraban lo natural, lo material. Estaban ciegos hacia lo invisible, lo intangible, lo espiritual. Materialmente llenos, pensaban que de nada más tenían necesidad. Lo material los cegaba. Hoy en día existe un sector en la iglesia que hace mucho énfasis en lo material. Presenta una de las dos caras del evangelio, la del bienestar, pero se olvida de la otra cara de la misma, que es el sufrir por Cristo.
Todo el evangelio de ellos redunda en creer a Dios para que Él traiga todo tipo de prosperidad, sobre todo material. Pareciera como que el bien supremo y la meta final por la cual estamos aquí en la tierra es para ser enriquecidos, como según enseñan ellos. Y anotan ellos, así como fue Abraham, puedes ser tú de rico. Pero no pueden poner a Cristo de ejemplo cuando usan el ejemplo de Abraham. Que Jesucristo como ejemplo, llegó momentos, tiempos en el cual Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Hoy en día el espíritu de la Odisea se ha metido en gran mayoría de las iglesias, especialmente las que viven aquí en Estados Unidos. La iglesia de la Odisea se jactaba de no necesitar de nada, porque pensaba solo en lo material. No obstante, el Señor le desafía diciéndole: ¿no sabes que tú eres, número uno, desventurado? Desventurado es lo antónimo de bienaventurado. Como dice aquel coro: aunque errante y pobre yo soy, sé que en el cielo tengo mi hogar. Eso es bienaventuranza. Pero mire, el desventurado goza aquí en la tierra como el rico. Se recuerda que se vestía de lino y púrpura, pero era un desventurado, porque ¿dónde terminó cuando murió? En el castigo. Entonces la Odisea se engrandecía como pavo real, porque era la iglesia cristiana la que manejaba las finanzas. Todo se movía a través de esa iglesia. Y es obvio que ser humano no va a querer ser miembro de una iglesia así. ¿Cuántos tienen oídos? Tremendo. La semana pasada estudiamos que a una iglesia pobre en dinero, Dios le dice: tú eres pobre, pero ¿eres qué? Rica. Y a esta iglesia, la Odisea, estaba podrida en dinero. Imagínense si hubieran habido carros en esos tiempos. Esa iglesia, ahí solo se parqueaban, mi hermano, Rolls Royce, Lamborghinis, helicópteros. Ahí tenían que haber pistas de avión y de helicóptero. Eran ricos en gran manera. No sé si alguien me está escuchando. El dinero no es malo. Lo malo es amar al dinero por encima de Dios. ¿Sabe que muchos, por amar el dinero o la cantidad de gentes, no predican la palabra que debían de predicar? O no enseñan la palabra que deberían de enseñar, por temor a perder fama, dinero o gente. ¿Tuvo temor Jesús hablarle a la Odisea de la manera que le habló? Número uno, porque el que va a decidir al final quién es y quién no es va a ser Él. A mí no me importa lo que alguien opina allá afuera, lo que alguien opina en un libro que escribe. A mí me importa lo que dice la palabra de Dios hablada por Jesucristo. Eso es lo que a mí me interesa estudiar. Eso es lo que a mí me interesa analizar, mi amado hermano. Casi lloré un día que un gran amigo mío me dice: mira, Mirón, te recomiendo este libro. ¿Cuál es el título del libro? ¿Cómo tener éxito en esta vida? Tenía como unos 4 o 5 libros. Otro: cómo ser próspero. Y amado hermano, no estoy en contra de que se escriba un libro. Absolutamente no. Pues la realidad es esto: los libros de hoy son como la leche de mi país. ¿Sabe usted cómo es la leche que venden en nuestros países?
Ya el que ha tenido una vaca y ha tomado leche de la teta de la vaca sabe que no lo pueden engañar. El que conoce la palabra por más de 20, 30 años saben que no le pueden vender una palabra media barata, diluida, licuada. No te pueden engañar. Engañan a los nuevos, a los novatos, a los ignorantes, a los que no leen la palabra. Pero no van a engañar a alguien que ya tiene más de 20 años estudiando la palabra del Señor. Si usted es experto en ganado, usted sabe cuándo le están dando a usted leche, ¿qué? Con agua. Al que no sabe, a los de las ciudades, a los de las capitales, obvio, ¡ay, qué rica esta leche! No, ni sabe que es con agua, ni que lleva agua. Pero al que es de rancho, sabe que le están dando, ¿qué? Gato por. Así son los libros de hoy en día. El que no tiene la palabra de Dios, hermano, dice: ¡wow! ¡Qué libro tan poderoso! El que conoce la palabra de Dios le dan hasta deseos de llorar. Porque dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo voy a comer un bagazo si tengo la carne pura aquí en la palabra de Dios? ¿Cómo? Contiene nada más 1%, 2% de palabra y 98% conceptos humanos, humanistas, positivistas, nueva era. ¿Alguno de ustedes ha comido caña aquí? Levante su mano. No jugo de caña, el mero palo de la caña. Cuando usted ya le ha sacado el sabor a toda la caña, ¿verdad que usted ya no se quiere comer el bagazo? Así son los libros, la mayoría de libros hoy en día, puro bagazo. El puro jugo, ¿sabe dónde le dejaron? En la palabra de Dios. ¿Dónde lo dejaron? En la palabra de Dios. La iglesia, la Odisea, es la que predomina hoy sobre la iglesia cristiana en el mundo entero. Lamentablemente lo digo y no tengo vergüenza, ni pena, ni temor de nada. Porque desde que decidí predicar, dije: yo voy a predicar la verdad y solo la verdad. Me cueste lo que me cueste. Al fin y al cabo, ya cuando haces un análisis de toda la Biblia, te das cuenta, mi amado hermano, que pocos serán los escogidos. Y que de 7 iglesias, solo una está correcta. Iglesias que se proclaman, porque las iglesias de Asia, esas 7 iglesias, se proclamaban ¿qué? Seguidoras de Cristo. Se proclamaban cristianas. Y de 7, una. Porque a todas les tuvo que reprender algo. Pero a Filadelfia no le reprendió nada. De 7, una. ¿Qué porcentaje es de 7 a 1? Es como el 15%. Estoy hablando hace 2000 años. Imagínense ahora 2000 años después. ¿Cuál es el porcentaje de la iglesia que se ha mantenido como Filadelfia? Que no le ha importado lo que venga, no le ha importado lo que digan, no le ha importado la burla. No sé si alguien me está escuchando. Jesús dijo estas palabras célebres: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y terminar perdiendo ¿qué? Su alma. Yo trabajé con jefes millonarios que se decían cristianos, amado hermano, pero nunca en su compañía yo escuché que elevaran una oración o dieran gracias a Dios. Estos son tipo de la iglesia ¿qué? La Odisea, donde tienen temor, aún siendo dueños de la compañía, a exaltar el nombre de Jesús. No sé si alguien me está escuchando. Y el que se avergonzare de mí, dijo Jesucristo, aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de mis ángeles. La iglesia en la Odisea se había quedado nada más con el nombre,
La iglesia Laodicea era la que era respetada por el gobierno, porque era una iglesia fuerte, era una iglesia poderosa, era una iglesia, obvio, que influenciaba en el sistema económico por todos los impuestos, las taxas que pagaban, etcétera, etcétera. Era obvio que era amada por el mundo, era amada por el mismo gobierno. Pero tristemente reprochada por Jesucristo. Tristemente reprochada por Jesucristo. Porque mire, imagínense cuánta gente no se arrastraron, qué bueno que hacia Jesucristo, hacia su misma enseñanza, porque todo el mundo, ¿quién no quería ser próspero como los de la Odisea? Imagínense cuántos miembros, cuánta oportunidad tuvo la iglesia la Odisea de doctrinar correctamente a toda esa gente, miles de gente que le llegó a su iglesia, pero no los adoctrinaron, no les enseñaron doctrina. Lo único que les enseñaron fue seguirles metiendo en la cabeza que ellos podían ser millonarios, que ellos podían ser poderosos, etcétera, etcétera. Como la misma doctrina, mi amado hermano, de Jezabel, la misma doctrina hoy en día de Balaán, mi amado hermano, apoderándose de los grandes ministros hoy en día, queriendo nada más el bien material para el pueblo y usando entre comillas el nombre de Jesucristo. Que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios que desea que prosperes. Todo eso es cierto, pero termina siendo una herejía cuando no se dice el mensaje completo. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Y cuál es el mensaje completo? Cierto que Dios bendice, cierto que Dios prospera, pero todo eso lleva condiciones, y generalmente, aunque Dios tenga, escuche esto, usted va a aprender algo nuevo hoy. Aunque Dios tenga la capacidad de prosperar a todos, en ningún momento usted oye que Jesús dijo: yo los voy a enriquecer a todos los hijos de Dios. Jamás dijo eso Jesús. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabe que no todos tendrán el corazón de Abraham para ser ricos y mantenerse fiel. Dios sabe quiénes prefieren mejor nada más darles su sustento para ellos y para su familia, porque así van a estar sirviendo a Dios y honrando a Dios. Pero si Dios diera más o mucho más, Dios sabe si nos apartáramos. Y es por eso que Dios prefiere mejor de esa manera. Estos ministros de la prosperidad nunca te van a predicar del mensaje del rico y ¿quién más? Y Lázaro. ¿Por qué nunca te van a enseñar esto los pastores de la prosperidad? Porque ahí vemos que no fue Pedro ni Pablo quien habló esta historia. ¿Quién fue? Jesús. Un Lázaro, dice, mendigo. ¿Qué es un mendigo? Alguien que no tiene que comer, ni dónde vivir, ni con qué vestir. Y Jesús habló de este mendigo, y en ningún momento menciona ahí Jesucristo, o vio Jesucristo la necesidad de prosperarlo. Si usted opina en la carne, fácilmente puede decir: qué malo Jesús, qué malo Dios. Si era un hombre justo, ¿por qué no lo bendijo? ¿Por qué no lo prosperó? Esto es lo que a la mente natural le cuesta entender. Solamente lo entenderá el hombre espiritual. Porque Jesús prefirió llevárselo mendigo para el cielo que llevárselo rico para dónde. Si Jesús prospera a este mendigo termina como Absalón, termina como Salomón con todas sus riquezas al final de su vida, adorando ídolos en vez de adorar al Dios verdadero. No sé si alguien me está captando hoy el mensaje en esta tarde. Jamás va a escuchar usted a estos pastores, ministros, apóstoles, profetas, lo que sea, hablar de este mensaje que Jesucristo lo habló. Si Jesús lo habló, yo lo tengo que hablar también. Esas son las cosas que ellos jamás pueden tocar. Mas Jesús dijo: si alguien le quita esta palabra, yo le quitaré su nombre del libro de la vida.
El nombre de su ministro ya está quitado desde el momento que ellos empezaron de predicar la verdad. Porque tienen miedo de alertar a su pueblo, de avisar a su pueblo que Jesucristo, lo que más interesado está, por lo que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, fue por nuestros pecados y no por mi bienestar material. Mi bienestar material es secundario, es consecuencia de mi obediencia con Dios. Todos dicen amén. Ellos solo usan textos que les conviene, pero no usan el contexto general. Todos dicen amén. Mire el gran, tremendo profeta Eliseo. Ahí tenía un cuartito ahí que una mujer le hizo. Y cuando pasaba por ahí, ahí se quedaba reposando. Los profetas de hoy, usted se le da un cuartito, Dios mío, lo mandan al infierno. Y hoy quieren un cuarto, amado hermano, de 5 estrellas. Y no cuarto, tiene que ser un suite. Si usted no le da eso, y tiene que tener jacuzzi, masajista y todo incluido. Y no es broma, se ríe, pero yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Entonces, es triste, mi hermano. Es triste. El espíritu de la Odisea gobierna globalmente en la mayoría de iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque como los ministros han caído en el espíritu de Balaam, el espíritu de Balaam atrae a toda la iglesia. ¿A qué? A que aspire a esa falsa prosperidad. Si esa doctrina de prosperidad fuera así como ellos lo dicen, que Dios está interesado en eso, ¿por qué no van a la India? ¿Por qué no van al Haití? ¿Por qué no van al África a prosperar esos lugares? Es más, ellos no van a predicar allá. Aquí no salen de Estados Unidos. ¿Cómo saben que aquí están los dólares? ¿Por qué no van a Nicaragua a prosperar a Nicaragua? Nada más van y consumidos en pobreza en sus países y van a sacar la poca pobreza, el poco dinero que queda ahí. Si es que funciona esa prosperidad que ellos dicen, ¿por qué no prosperan esas naciones? Y supuestamente apóstol de las naciones, profeta de las naciones, pura mentira, hijos del diablo. Hermanos, pero millares de gente, millones de gente les andan creyendo. El espíritu de la Odisea gobernando en la mayoría de iglesias. Hay una iglesia que se levanta impetuosa en todas las naciones. Pare de sufrir. Y todo el mundo cree. Y son las iglesias que están más llenas, ¿sí o no? Escogen los mejores lugares, los lugares más céntricos. Porque el ser humano no está interesado, mi amado hermano, en negarse a sí mismo y obedecer a Cristo. El ser humano no está interesado, mi amado hermano, a ser fiel hasta la muerte. El ser humano no está interesado a guardarse para Dios. El ser humano no está interesado a obedecer los mandamientos de Dios. Entonces viene un maestro falso, le dice, mira, ven a Cristo y te va a prosperar. Viene otro y le dice, ven a esta iglesia y vas a parar de sufrir. ¿A quién no le va a gustar eso? Es triste, hermano. A una de las 7 iglesias Jesús le dijo, no hombre, estás sufriendo mucho, pero no se va a acabar el sufrimiento, vendrá más sufrimiento. Algunos de ustedes les dicen, los van a echar a la cárcel por 10 días. Que fueron las 10 persecuciones que tuvieron por 10 emperadores romanos. ¿Se da cuenta, hermanos? Es que hay algo que tenemos que definir hoy, usted y yo, como hijos de Dios. ¿Qué es lo que realmente usted valora en la vida? ¿Qué es lo que más valora usted en su vida, en su corazón? La vida que usted tiene en ese cuerpo no pasa de 100 años. Pero la vida que tendemos garantizada, hagamos el bien o no hagamos el bien, va a ser para toda la vida. Más vale garantizar esa vida eterna para con Dios en este cuerpo que tenemos.
sea que sufra o no sufra, sea que aguante hambre o no aguante hambre, sea que llueva o no llueva, sea que haga calor o frío. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios viene y reprende a la iglesia de la Odisea y le dice: tú eres un desventurado. Quiere decir alejado de la verdadera bendición de Dios. Ellos tenían la bendición material, pero estaban tan lejos de la verdadera bendición de Dios. ¿Y cuál era esa? La vida eterna. Ese es un desventurado. Es el antónimo de bienaventurado. Ellos tienen bienestar en este cuerpo, pero Dios está mirando ¿qué? La eternidad en ellos. Dios está mirando el mañana en ellos. Ustedes no les dijo son bienaventurados, wow, porque mira qué carrazo que manejas, qué mansión la que tiene, gloria a Dios, mis hermanos, mis hijos prósperos. ¿Les dijo eso Jesús? Desventurado, les dijo. Desventurados. Y es que el corazón del ser humano es tremendo, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Lo voy a mandar a volar a un viaje ahorita a usted. ¿Ok? Le voy a poner que un ejemplo, como que un millonario viniera antes del culto y me dijera: Pastor Mirón, ahí tengo un Homer del año que ahí me lo gané en la compañía y yo quiero regalárselo a uno de tus miembros. Escoge a quién se lo regales. Y yo vengo y le digo a cualquiera de ustedes: hermano, aquí está la llave de este Homer del año. Usted va y manéjelo, es suyo. ¿Cómo se va a sentir usted esa semana manejando ese Homer, pasando al lado de otros carros que los va a mirar para abajo? Usted va a actuar humildemente, sencillamente, que cuando mire un Toyota ahí abajo usted diga: Señor, bendice a ese hermano o a esa persona que va en ese Toyotita. O lo va a mirar: mira lo que va manejando. ¿Se cuenta cuán peligroso es el dinero si no se sabe usar correctamente? ¿Cómo el corazón nos cambiaría de la noche a la mañana si no sabemos actuar correctamente con el dinero? Salomón es el mayor ejemplo de ello. Salomón almacenó graneros de oro, graneros de plata, caballos de los más finos tenía Salomón, caballerías, caballos de pura sangre, miles de trabajadores que tuvo él, para que de último, mi hermano, en vez de adorar al verdadero Dios, terminó adorando a estatuas e ídolos. Se cuenta qué tremendo es el dinero. Un día, escuche bien, vamos a tener insignificantemente tanta bendición de Dios y no nos va a hacer daño, porque ya no va a existir la maldad, ni el pecado, ni Satanás. Pero mientras estemos en este cuerpo, está el diablo, están los demonios, está el mundo y está la carne nuestra, que son grandes enemigos nuestros. Y fácil, en un minuto, como le pasó a Salomón, terminó desviando su corazón de Dios y lo terminó, mi amado hermano, terminó inclinándose su corazón en esta tierra, postrándose, construyendo ídolos para sus concubinas. Qué tremendo es el poder del dinero, ¿sí o no? Cualquiera puede ser cristiano con dinero, pero esa persona va a ser continuamente atacado para que caiga como la Odisea cayó, en ese engaño de la vida, en ese engaño, en esa vanidad.
Son pocos los que la Biblia habla que tuvieron plata y se mantuvieron ¿qué? Fieles, firmes. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.